भी ऊपर तेरी है वो बस्ती। Onchanti, muy buenos días a todos, hermanos y hermanas presentes en esta cita que tenemos todos los jueves en evento organizado por Brahma Kumaris de Colombia para todos los Brahmin. Hoy tenemos al hermano Francisco para aquellos que es un Brahmi muy paca en Colombia y quien lleva 37 años con baba. Para quienes no lo conocen, él pues, en su vida loquis, es profesor universitario en áreas administrativas y financieras, y a nivel de Brahma Kumaris es un profesor en diferentes áreas de los cursos de Raja Yoga, conferencias, seminarios a nivel pues nacional y también a nivel internacional. En Colombia también es miembro del equipo de educación y a nivel de la región es miembro del equipo interreligioso de dicha región. Entonces, en esta ocasión, él nos trae el tema de la conferencia Servicio al Mundo. Ya él nos dirá cuál es ese aspecto, sí, que desarrollará y que nos va a servir a nosotros mucho en el servicio que nosotros prestamos de una manera local, pero también mundial, ¿cierto? Espiritualmente. Les invitamos a que los que tienen preguntas o quieren hacer algún comentario lo hagan a través del chat, que ya en los últimos 15 minutos, con mucho gusto, Francisco atenderá esas preguntas, esos comentarios. Y bueno, hermano Francisco, este es su espacio, su sala y bienvenido. Om Shanti. Om Shanti. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias, familia. Muchas gracias, Baba, porque estas citas realmente son organizadas desde tiempo atrás por Baba, quien ha puesto a sus instrumentos a coordinar los detalles para que nos podamos encontrar. Y es muy grato realmente poder compartir una serie de hechos, de reflexiones y lógicamente de esencias que Baba nos está entregando constantemente para hacer ese servicio al mundo. Cuando uno dice servicio al mundo, se imagina que está en una gran conferencia internacional todo el tiempo. Pero cuando uno observa lo que es el servicio al mundo de Brahma Kumaris desde el comienzo, pues tiene un sentido aún más apropiado para nosotros, más completo en su dimensión de los tres estados del tiempo, del pasado, del presente, del futuro. Y claro, pues le permite a uno comprender que cada uno de nosotros está haciendo ese servicio al mundo. Como bien lo aprendemos desde el primer momento en que tomamos el conocimiento, la autotransformación se convierte en la base de la transformación del mundo. Y creo que todos tenemos algo de esa autotransformación que la podemos compartir, que podemos ver que incluso la historia de las daddies, la historia de la familia desde el comienzo, también es nuestra historia. Así no hubiéramos tomado nacimiento en India y que igualmente seguimos unidos en ese objetivo de transformación individual y mundial, todos. Hay una serie de reflexiones que, claro, cuando
tuve digamos, la asignación de esa responsabilidad de compartir hoy sobre este tema, reflexiones que empezaron a surgir, a enfocarse, a recibirse en las Murlis, a retomarse, porque muchas de ellas también habían estado desde antes. Y pues una de las cosas que veía sobre el origen, yo le preguntaba a alguien, le decía, ¿qué quieres escuchar, por ejemplo, de esto? Y me decía, bueno, por ejemplo, la historia de qué pasó con el origen mundial, con el origen del servicio mundial en la Yagia. Y sí, claro, ese es el punto que me parece muy útil como para comenzar ahora. ¿Cómo el sorprendido joyero que comenzó a sentirse tan sorprendido que hacía mensajes y hacía planas para los más jóvenes? Una plana es escribir a mano durante una página una misma frase para reiterarla, reiterarla, reiterarla hasta aprenderla ya muy arraigadamente. Entonces, el antiguo joyero que se dejaba de ser Lecras para convertirse en Brahma, comenzaba a decir eso: yo soy un alma, yo soy un alma, mi esposa es un alma, mi esposa es un alma, y reiteraba y reiteraba. Y claro, ese era un proceso de transformación increíble que nosotros podemos ver mucho más clara ya hoy, esa transformación, no solo en él, sino en muchos otros. Y lo mismo pasó con las dadis que eran entonces unas niñas, porque el joyero inicial pues era hijo de un profesor y hijo de un docente, de un maestro, y también había aprendido algo de eso. Entonces, por eso se dedicó a educar niñas. Así que con el colegio de niñas, que después se transformó en Om Mandali, en una organización, y luego entonces en la Universidad Espiritual Mundial de Brahma Kumaris, pues sí, hay que ver que el punto clave es cómo pasó esa transformación. Hay un libro sencillo, lleno de imágenes muy elocuentes, uno, en el que se muestra más o menos esa historia, pero también hay videos y hay otra serie de materiales que nos muestran esa transformación. De esas niñas de pueblo que luego, cuando crecen, cuando ya han aprendido algo, eh, pues salen a hacer el servicio a otros países diferentes a la India, en un momento en el que ellas ni siquiera conocían o sabían que existían esos países. Y claro, eso es un primer elemento que nos hace ver esa transformación, cómo hay inicialmente, hay inicialmente un trabajo de conciencia, un esfuerzo, una transformación de su conciencia, lógicamente, que luego las mueve a estudiar, las mueve a meditar, las mueve a inculcar. Y cuando ya están suficientemente recargadas, cuando ya están suficientemente dotadas de ese conocimiento, de esas experiencias, de esa profundidad de la transformación, ahí es cuando definitivamente empiezan a salir. Y claro, nosotros podríamos decir, eso es como el pasar en lo interno, en lo individual de cada una de ellas, y no solamente de ellas, porque también había otros hermanos, pero ese primer grupo, pues comenzó a tener primero las experiencias de la conciencia, luego entonces a asimilar esa experiencia, a reconocer qué era lo que sentían, pensarlo, reflexionarlo bien, y luego entonces esa relación entre ser, sentir, pensar, se convierte en una expresión verbal, se convierte
en mensajes, se convierte en conversaciones, en clases, en cursos, en conferencias. Y esa dinámica de lo interior hacia lo exterior es la que sucede en cada uno de nosotros. Y claro, lo vamos comprendiendo poco a poco. Eh, Como que la historia de ellas es la historia de cada uno de nosotros. Así que comenzamos a ver que esos 14 años de estudio y de inculcación, pues ya después se convierten en suficiente preparación para entregar al mundo el mensaje y las experiencias y sobre todo la conexión entre cada alma y el alma suprema. Entonces, es lógico, Dios, el alma suprema, es para todo el mundo y se necesita, lógico, que nosotros como que lo revisemos y digamos, uy, sí, 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 claro, hay que volver a tomar eso. Hay que revisar eso porque esa es la razón misma de nuestra permanencia, de nuestro estudio, de nuestra profundización, de no quedarnos eh, solamente con lo que aprendimos al comienzo, sino que estemos constantemente ejerciendo y constantemente estudiando. Y entonces, pues claro, ese reconocimiento del silencio se convierte en últimas en una forma para nosotros sí, como que comprendimos algo y comenzamos a estudiar y en el curso algunos llegamos a tener nuestras primeras experiencias durante el curso introductorio, probablemente otros antes del curso. Personalmente a mí me pasó eso. Sí, yo llegué a conocer algo de Brahma Kumaris y cuando entré, pues ya se había terminado la programación, me dijeron, sigan, siéntese y usted puede meditar. Y solamente me quedé así como en una actitud receptiva. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué siento aquí? Porque ya había tenido una serie de experiencias por fuera en diferentes escuelas. Y entonces ya en esa actitud receptiva, ¿qué siento? ¿Qué percibo? ¿Qué es esto? En el silencio, sin ningún curso, sin ninguna publicidad anterior que hubiera leído, pues simplemente la experiencia del silencio y la profundidad de esa experiencia fue lo que me movió a reconocer que algo más había pasado, que algo más tenían en esa casa. Entonces era la casa inicial de Colombia en el barrio de los más antiguos de Bogotá, en el barrio La Candelaria. Después de eso, entonces, claro, ya comencé a observar también, y creo que a cada uno de nosotros le llega la historia de cómo llegaron, cómo fue que pasó eso. En el caso mío, yo comencé a observar, dije yo, "No, sí, hay cursos, voy a hacer el curso". Y alguna vez en un programa público vi que las hermanas, quienes conocieron a Clemencia, a Esperanza, a Gisela, pues quienes han conocido a estas hermanas pueden ver lo que ellas tuvieron como servicio inicial, lo que ellas entregaron realmente a la comunidad desde Bogotá. Y lo simpático fue que yo simplemente comencé a observar que ellas estaban danzando, pero de pronto comencé a ver que la danza como que no era común y corriente, como que era una dancita suave, sencilla, pero el estado de conciencia era otro. La forma en que lo hacían como que era en otra dimensión. Y entonces, claro, yo comencé a ver, esto es danza, pero es danza de otro nivel. Y en la misma forma, cuando también me dijeron por primera vez, bueno, es necesario dictar una charla sobre esto, y pues sabían de mi relación con la docencia desde antes, pero sin embargo, cuando yo comencé también a dictar el curso, vi, esto es otra cosa, esto es otra dimensión de docencia, es otra forma de enseñar.
y es a partir de la experiencia. Y ahí es donde uno reconoce que definitivamente tiene mucha razón Baba cuando dice que el único capaz, el único que tiene la autoridad moral para enseñar el Raja Yoga es Shiv Baba, porque nadie lo podía hacer, nadie era consciente de alma, como lo es él. En ese caso, claro, nosotros podemos ver que todas las actividades de servicio como que toman otra dimensión. Y claro, que pues comenzamos a ver que incluso la educación, la organización del Departamento de Educación Inicial en Bogotá, que era la única sede que existía, pues esa organización implicaba también otra serie de detalles y que era necesario darle la fuerza para ser capaz de entregarse al mundo con competencia, ¿sí? Con idoneidad. En ese caso, entonces, claro, otra cosa que nos induce a revisar, que la misma educación del Raja Yoga es otra educación. Es la educación que comienza en la educción. Es la educación que comienza en la experiencia de lo interno para que externamente se comparta. Y que eso es otra dimensión, claro, de la educación. No es la educación, digamos, ilustrativa, o como lo diría un pedagogo latinoamericano, Paulo Freire, bancaria, en donde le meten y le meten contenidos a una persona, no, sino que es otra dimensión, es otra educación, es otra experiencia. Y a partir de eso, pues claro, nosotros vemos que también, así como es otra dimensión del servicio, en general del servicio, pues también es otra dimensión del servicio al mundo. Porque en cuanto al mundo, pues sí, tenemos lo que comentaba ahora Daisy al comenzar. Una cosa es lo local, es nuestro mundo inmediato, y otra cosa definitivamente es lo mundial, es lo que está más allá de lo local, de donde estamos recorriendo todos los días, de donde estamos viviendo todos los días. Y pues hay una Murli muy elocuente, una Murli Abiak de 87, en donde Baba nos dice lo que está detrás de ese servicio. ¿Cuál es el secreto de ese servicio? Muchos de ustedes, de quienes estamos hoy compartiendo, pues ya han tenido muchas experiencias sobre esto, pero otros probablemente no. Yo estaba viendo entre quienes estamos acá, algunos conocidos, otros aún no conocidos. Y claro, cuando nosotros observamos puede haber un recorrido diferente. Cada uno tiene un recorrido diferente. Cada uno tiene una historia diferente y le toca, claro, empezar a ver cómo es esa transformación, pero incluso sin ponerse a analizar cuál es la transformación entre la docencia universitaria o secundaria o primaria y la docencia en Raja Yoga. No, simplemente se está dando a partir del ser, a partir de nosotros. Definitivamente, solo cuando nos transformamos se transforma el mundo. Y allí en ese caso, entonces, en la Murli que mencionaba, pues Baba nos comienza a hablar desde su estado de conciencia como benefactor y servidor del mundo a las almas, a los hijos cooperativos servidores del mundo. Entonces uno dice, claro, esa relación entre quien está entregando su conocimiento, como nos decía en la Murli de hoy Baba, su tarea es entregarlo, pero cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo de asumirlo. Y entonces, esa relación de Baba con nosotros implica que nosotros somos cooperadores con él, somos sus instrumentos. Y claro, en ese caso nosotros podríamos decir, ese ser instrumentos tiene más elementos allí. Shiv Baba es el más elevado servidor público del mundo, a quienes
han trabajado o hemos trabajado con el servicio público en diferentes estados, probablemente nos llega esto. Quienes han trabajado en la diplomacia, en un servicio público de acueducto, en un servicio público de coordinación nacional, en la formación de servidores públicos. Claro, hay un momento en el que uno lo toma como si fuera su trabajo normal, su trabajo diario, pero hay detrás de eso una vocación de servicio público. Y el más grande servidor público definitivamente es Che Baba. Y no solamente ahora, sino eternamente. Entonces uno dice, claro, esa comprensión como que nos hace comprender también los secretos del servicio al mundo. Y allí en esa Murli que comentaba, me pareció muy llamativo ver que Baba habla particularmente de dos secretos. Uno, ese que acabamos de mencionar, conciencia de ser instrumento. Y en ese caso, claro, no, cada uno de nosotros podrá haber encontrado diferentes métodos. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que en una meditación yo le decía a Baba, Baba, que no sea yo, que seas tú quien actúa a través de este cuerpo. Y es un método que le llena a uno también de fuerza, de energía, de esa forma de fascinación en la que siente que incluso cosas que van sucediendo, que van surgiendo, se van arreglando, porque está presente, Baba. Y entonces allí llega uno a ver que esa conciencia de instrumento, de que no sea yo, pues es lo que Baba nos dice constantemente en el estado de Karavanjar o Karan Karavanjar, ¿sí? El que actúa a través de otros o el que actúa y hace que otros actúen, ¿sí? Y en la misma forma, como que nos hace reconocer otras palabras, otros mantras, dirían algunos, como el hecho de que sé tuyo con mi mente incluye que durante el tiempo en que yo estoy haciendo algo con las manos, Baba esté en mi mente, esté en mi pensamiento. Pero no solo en mi pensamiento, claro, también en mis decisiones, en mi intelecto, no solamente en la mente. Allí entonces nosotros podríamos decir que hay muchos elementos de ese servicio en el estado de conciencia de instrumento. Y a partir de eso, entonces uno va comprendiendo más y más cosas, así como esa primera vez que les comentaba, que yo comencé a ver, uy, estas hermanas están como meditando mientras están danzando. Sí, claro, estaban en ese estado de conciencia. Y pues para mí era un tema llamativo, es otra dimensión y es otra forma de hacer las cosas, otra dimensión de la vida, definitivamente. El segundo secreto que Baba nos da allí es el secreto del equilibrio constante entre servicio y recuerdo. Y claro, cuando nosotros vemos ese equilibrio, pues podemos ver que definitivamente hay mucho que aprender de esto todos los días. El servicio pues implica que nosotros estamos cooperando con Baba, que es Baba el que transforma el mundo, definitivamente, en el drama en el que estamos compartiendo actividades, Dios, las almas que tenemos cuerpos y la materia. Tanto Dios es eterno como las almas somos eternas, como la materia es eterna. Y en ese caso nosotros simplemente ayudamos, somos instrumentos de Baba. Y claro, esa forma de actuar permite que Baba fluya más, ¿sí? Es muy llamativo que Baba compara el fluir de esa energía a veces con el cántaro que lleva un fluido que es el conocimiento, y en ese caso, ese fluido del conocimiento
como que es lo que nos debe convertir a nosotros en personificaciones de eso, ¿sí? Personificaciones del conocimiento. Es un trabajo de todos los días. Nadie de los que estamos en cuerpos lo ha llegado a tener en su máximo nivel, pero estamos haciendo esfuerzos también, o estamos empeñados en esos esfuerzos, ¿sí? Y en ese caso, lo que nosotros podríamos ver también es que eh, el servicio con la familia, pues claro, es servicio de baba, pero es un servicio con la familia, simplemente se hace porque son los más afines, son los que estamos en la misma tarea, nos interesa hacer lo mismo. Y por eso llegamos a encontrarnos y nos encontramos con otras almas que están no solamente en nuestro país, puede ser Perú, puede ser México, puede ser Colombia, puede ser cualquier otro país. Y tenemos compañeros en otros lugares a los que todavía no hemos conocido, pero que estamos empeñados en eso también. Estamos interesados en eso. Y entonces, en ese caso, claro, nosotros vamos viendo otra dimensión también del servicio al mundo. Es servicio al mundo, pero como tengo familia mundial, pues claro, también llega a haber algo que va en esa Murli que mencionaba, pues está mostrando cómo de Baba a las almas cooperadoras y las almas cooperadoras también, entonces recibimos pues definitivamente la cooperación de otras almas y las bendiciones de Baba y de otras almas. ¿Qué son las bendiciones? Es también como un ponerse de acuerdo, es como un apoyar, es como estar diciendo, sí, estoy de acuerdo y lo que necesites yo estoy listo, ¿sí? No es solamente el buen deseo que te vaya bien, no, es algo más concreto y lógicamente cualquier actividad que sea del servicio y especialmente cuando nosotros estamos muy ya conscientes de lo que hacemos, a partir de eso entonces vamos a encontrar la cooperación de otros que están a nuestro lado y que son afines a nuestro interés de transformación mundial. Ese es un punto clave que a veces olvidamos nosotros, pero que sin embargo también eh, lo habremos experimentado de alguna forma. Y esto nos induce también a ver el otro punto del servicio, digamos que está detrás del servicio, que es el recuerdo. Personalmente yo he visto también en cada una de las Murlis una serie de pistas que Baba constantemente nos está dando, y una de esas es la de los niveles de recuerdo. Me llama la atención y personalmente llegué a identificar así en diferentes momentos diferentes niveles de recuerdo. Cuando uno recibe una foto de alguien a quien hace mucho tiempo no ve, alguien que sea significativo para uno, pues simplemente comienza a pensar en ese alguien. Es primer nivel de recuerdo, ¿sí? Como que llega una puntada externa, una foto o cualquier otra cosa, y comienza a pensarse en ese alguien. Pero el pensamiento, claro, en ese nivel de recuerdo, simplemente es lo común, es lo corriente, es lo que nosotros habitualmente sabemos. Ah, recuerdo de mi abuelito, recuerdo de cómo me eh, mimaba, de cómo me cuidaba, o recuerdo de algún familiar, o recuerdo de algún amigo que hace tiempo no veía. Entonces, en esos casos, claro, ese primer nivel de recuerdo, pues es el corriente. Pero hay un segundo nivel de recuerdo cuando nosotros a esos pensamientos comenzamos a ponerle evocaciones de momentos, evocaciones de experiencias anteriores que tuvimos con ese alguien. Y ese segundo nivel de recuerdo ya como que nos detiene un poco. Y en ese segundo nivel de recuerdo ya como que profundizamos un poco. Claro. Y en esos casos podríamos nosotros ver que hay como un poquito más de experiencia de lo que es esa evocación de ese alguien a quien habíamos olvidado y ahora recordamos.
Pero hay todavía un nivel más profundo, o un nivel, depende de cómo veamos las cosas, más elevado de conciencia, en el que ya no nos quedamos solamente en los pensamientos o en las evocaciones o deteniéndonos en el tiempo para recordar algo, sino que ya llegamos a evocar esas alegrías o esas emociones o esos sentimientos que teníamos hacia ese alguien, especialmente si es alguien muy significativo para nosotros o fue alguien muy significativo para nosotros. Y ahí en ese caso, claro, nosotros vemos que definitivamente ese nivel de recuerdo es en el que sentimos la conciencia, vibramos, resonamos, como lo quieran decir, con eso que es la esencia de ese alguien que recordamos. Y es ese tercer nivel de recuerdo, ese nivel superior de recuerdo, en el que Baba nos insiste constantemente. Y es muy llamativo. Yo recuerdo que en en la Murli de ayer, en la esencia de la Murli de ayer, decía, tienen que hacer, considérense un alma y háblenle al alma. Tienen que hacer firme este estado. Solo este es el estado, el destino elevado. Como quien dice, mantenerse en ese estado de conciencia de alma ya nos mantiene en el estado elevado, y se está refiriendo más adelante al estado elevado en que Baba permanece. Vibramos en la misma frecuencia. Estamos pensando, sintiendo lo mismo. Y claro, eso es algo, tal vez lo más importante, ¿sí? Ese nivel de recuerdo es algo muy importante, tan importante que Baba nos dice, incluso ha insistido durante estos días, ayer, hoy, ha dicho, mire, ojo, estén atentos a eso, porque incluso mientras leemos la Murli puede ser que nosotros no estemos en el recuerdo y estemos poniendo antes el yo. Entonces nos toca estar muy atentos. Por eso es que Baba insiste, definitivamente los retos principales están en el yoga. Eso es lo más resbaloso. En otros momentos llega a decir, es como andar en el filo de una navaja. Sí, porque en un momento como que nos vamos para un lado o nos vamos para otro, no es tan obvio. Y también eso es lo que hace de la edad de la confluencia. Sí, por eso es que la confluencia definitivamente es incógnita. Y solo cada uno la siente, solo cada uno la vive, ¿sí? Y allí en eso, claro, nosotros podríamos ver que definitivamente ese estado de conciencia nos genera un servicio, como decíamos, en esa relación entre recuerdo y servicio, nos hace comprender también que el servicio es un servicio de dimensión mundial. Y muchas veces nosotros vemos, bueno, pero mundial, ¿por qué? Si yo no estoy en las Naciones Unidas, ni estoy en eh, digamos, en la NBC o en alguna BBC de Londres o en alguna cadena mundial de comunicaciones. Pues sí, a la hora de la verdad sí lo estamos y no nos hemos dado cuenta. Porque incluso momentos como este, cualquiera los puede consultar durante mucho tiempo. Hoy ya tenemos que la comunicación no nos limita en espacio, no nos limita tampoco en tiempo, no nos limita en idioma, que podemos estar constantemente en comunicación. Hoy vemos que la Murli está dada en diferentes idiomas a diferentes horas, con diferentes orígenes, y que culturalmente podemos entrar a cualquiera de ellas y vibrar más con la cultura de un país que con la cultura de otro. El mismo proceso interno personal se está dando así, ¿sí? Y que incluso cuando Baba se refiere a hacer el servicio de Bharat, pues hombre,
Bharat era el nombre original de India, ¿sí? Y es el nombre que hoy India, el Estado Nacional de India, está tratando de recuperar también. Pero eso significa no solamente India, no solamente Bharat, sino que puede significar Perú, puede significar Colombia, puede significar la palabra Bharat. Cuando nosotros hacemos el ejercicio a veces, la lectura de la Murli, podemos ver, es el mundo. Se está refiriendo al mundo físico, se está refiriendo a la dimensión en la que nosotros podemos hacer el servicio, porque tenemos cuerpos humanos, ¿sí? Y en ese caso, claro, es muy interesante que uno a veces puede cambiar esa palabra Bharat por la palabra de nuestro país, de nuestra nación, donde estamos ubicados, ¿sí? Y la otra cosa es que cada alma de cada país es como cualquier otra alma de cualquier otro país. Es decir, eh, un colombiano, un mexicano, un venezolano, un brasileño, chileno, cualquiera otra nacionalidad latinoamericana, pues es igual, como alma es igual, es idéntica a un japonés, a un chino, a un alemán, a un portugués, y que en ese caso simplemente somos almas, somos energía viviente, consciente, pero también tenemos las mismas cualidades y también tenemos las mismas facultades. Todos tenemos mente, todos tenemos intelecto, tomamos decisiones. Así haya cuerpos más bajitos, más gorditos, más amarillos, más blancos, más lo que sea, más pintaditos de uno u otro color. Esos son elementos que los ha generado pues la radiación solar sobre las pieles durante muchos años y luego se han heredado. Pero en últimas, las almas somos idénticas y Dios, Shiva, es uno solo. Es el único que definitivamente tiene la autoridad para hacernos reconocer la esencia. Sí, es el único. Por eso que se sorprendió tanto el antiguo joyero Lekrash antes de transformarse en Brahma. Y por esa razón que nosotros hoy reconocemos, claro, el gran esfuerzo que hizo él, pero sobre todo la gran receptividad que tuvo al mensaje de Shipaba. Y hoy, pues claro, podríamos ya, 2024, ya podemos hacer un resumen de una historia de servicio al mundo maravillosa. ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, entre 1936 y 1950, claro, los 200 o 300 o 400 que comenzaron a inquietarse por eso, comenzaron a estudiar, ¿sí? Y fue el periodo de inmersión, de revisión, de comprensión mucho mayor, pero que tenía que llegar después a otros efectos posteriores. Del 50 al 69 ya fue otra cosa, ya fue otra forma de servicio al mundo. Y luego entonces del 69 en adelante hasta 2017, si bien entre el 50 y el 69 estaba Brahma Baba ejerciendo el rol de madre y padre desde el punto de vista físico, desde el punto de vista ya puramente operativo, pero que sin embargo Shiv Baba estaba ahí dirigiendo, orientando. Entonces, del 69 al 2017 fue a través de Daddy Gulsar que nos siguieron llegando las orientaciones de Shiv Baba. El cuerpo de Daddy Gulsar, claro, con la participación de Shiv Baba y de Brahma Baba, ya tenía otra dimensión, las Murlis ya tienen otra dimensión, otra forma, otra manera de reconocer la esencia de la eternidad. Y luego entonces de 2017 a 2024 ya como que viene otra forma de vida. Es llamativo, como definitivamente pues las daddies
que se fueron entre 2017 y 2020, Daddy Prakash Mani, Daddy Gulzar, Daddy Yankee, pues definitivamente entregaron su vida y luego dejaron sus cuerpos, pero llegó la pandemia y entonces como que dice uno, bueno, definitivamente esto está como sincronizado, como que después de la pandemia hay otra cosa, hay otro elemento, como que nos toca leer el drama como está ahora, ya sin los iniciales apoyos. Entonces allí es cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en ese sentido, después de la pandemia o en el periodo de pospandemia, inicialmente como que todos los países tuvieron que sacudirse un poco y ver que tenían que estar ya con una visión mundial, como que saber de que la pandemia se comenzó a presentar en la China, pero era tan lejos la China, nos acercó psicológicamente a la China. Y en la misma forma, ver que lo mismo que estaba pasando allá estaba pasando acá, como que, claro, nos hacía ver que teníamos la misma naturaleza y que los elementos de la naturaleza, la tierra, el aire, el agua, el fuego, el éter, como que estaban funcionando idénticamente y que estábamos en el mismo mundo físico, ¿sí? Y que eso nos afectaba a nosotros. Los estudiosos de la globalización hablan también de una relación entre lo global y lo local y hablan de la glocalización. Y sí, lo que pasa en otros lugares, claro, incide acá y lo que pasa acá incide en otros lugares. Sí, muchos elementos se han escrito sobre el efecto mariposa y otras cosas, pero es simplemente eso, como que el drama nos está diciendo, ojo, están pasando cosas que están dando un aviso. Son campanazos para orientar el comportamiento. Revisen, planeen para dónde van, qué es lo que quieren hacer. Y ese servicio mundial, claro, como que pasa por diferentes sacudones que, repito, tenemos que leer muy bien. También el periodo de la pospandemia nos dice que debemos estar listos en conciencia, ¿sí? Y que lógicamente las diferencias incluso entre Brahmins son secundarias ya. Es una cosa que nosotros ya no le debemos poner atención, porque si estamos empeñados en la misma tarea, ya enfoquémonos en esa tarea. Ya ese es el punto definitivamente que nos debe mover. Y entonces, pues claro, podemos ver también que cada uno de nosotros como que ve que puede trabajar en las formas de servicio que tiene a su cargo, ¿sí? Lo local está en lo mundial está en lo local. Y por lo tanto, nuestra transformación es algo que está generando también un beneficio para otros, definitivamente. Y en ese caso, personalmente, lo que ha sido la relación con educación ha sido esa, definitivamente. Esa forma de educación y de servicio ha sido algo clarísimo, donde tenemos que ver cuál es el rol, cuál es la función que tenemos y cómo cumplirla, ¿sí? Lo mismo en el caso del servicio interreligioso, también les comento, una de las experiencias que se ha podido ver es que anteriormente se veía como que, uy, no, que cada religión iba por su lado, pero últimamente se está viendo que como que el encuentro entre diferentes corrientes de buscadores de la esencia espiritual del mundo se está dando un poco más fluida. Aunque hay algunos que todavía no aceptan que otros pueden ser interlocutores en el campo espiritual, hoy ya se está viendo más apertura, porque ya se está viendo que no es que una religión tenga la verdad única como anteriormente se tenía, particularmente en países de América Latina, sino que ya se está aceptando otros y el encuentro con otros. Y en eso tenemos una posibilidad de servicio maravillosa, porque Baba nos dice, mire, con que ustedes les den dos cosas claves, somos almas y Dios es único, es un Dios único. No hay diferencias de religiones, de dioses entre religiones. Es la misma alma suprema.
son claves que nosotros debemos poner ya en práctica en nuestro servicio. Y quizás hay otras cosas que hay ahora muy contemporáneamente que nos están llamando la atención. Por ejemplo, el medio ambiente. Coincidencialmente, el hecho de que hace 8 o 10 meses Colombia no sabía que iba a ser sede de una conferencia mundial sobre medio ambiente y hoy está ante ese reto. Y eso no es solamente un reto desde el punto de vista del gobierno nacional, sino fundamentalmente un reto de servicio para reconocer. Y esos son simplemente retos de servicio mundial. El medio ambiente es uno, es global, y nosotros debemos reconocer eso, que es otra forma de servicio que nosotros tenemos allí, ¿sí? Esas formas de servicio, sea en la educación, sea en el servicio interreligioso o en el campo del medio ambiente, pues nos hacen ver que definitivamente hoy estamos, no solamente nosotros incluso, sino muchas personas ya en una dimensión mundial, porque hoy un mensaje de WhatsApp llega igual a alguien que está en el escritorio o en la misma casa, sino que llega también al tiempo a otra persona que está en el otro extremo del mundo. Hoy la globalización nos induce a hacer esa forma de servicio y debemos estar listos para hacerla. ¿Listos en qué? En conciencia y en formas de servicio apoyadas mutuamente. Por eso que Baba nos insiste, esos dos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y entre esos, fundamentalmente, el estado de conciencia, así sea muy resbaloso, pero debemos estar constantemente actuando para mantenerlo en el foco que debemos mantenerlo. Es muy llamativo, hay muchas cosas que nosotros podemos ver hoy cuando leemos el drama actual. Vale la pena dialogar un poquito también sobre eso. Simplemente estos son puntos de revolvimiento que nosotros podemos compartir, pues, pero que además de esos hay los que ustedes también tienen. Ustedes también han tenido muchas experiencias y será muy bueno compartir sobre eso. Mm. Conchanti, gracias, hermano Francisco, como tú lo has dicho, por ese revolvimiento de varios puntos de la Murli, donde Baba nos enseña a que tengamos en cuenta cuál es el verdadero nivel de recuerdo o estado de conciencia en el que debemos estar, ¿cierto? Sobre todo para hacer un servicio que inicia primero con nosotros, ¿sí? Empoderándonos de todos esos tesoros en la vida y que luego ya lo podemos nosotros expandir al mundo entero y a los 5 elementos. Entonces, de todas maneras, creo que ese revolvimiento estuvo muy claro y nos lleva a reflexionarnos qué estamos haciendo nosotros, cómo estamos sirviendo al mundo, qué más puedo por servir al mundo. Entonces, aquí voy a leerte, creo que hay unas 2 preguntas y una dice, ¿qué crees que nos falta como Brahmis para mejorar el servicio al mundo? ¿Qué crees que nos falta a los Brahmis para mejorar el servicio al mundo? Pues es una pregunta que nos induce a todos a reflexionar. ¿Qué cree cada uno que le falta para hacer el servicio al mundo? ¿Y qué creeríamos que como comunidad, como diferentes almas que estamos empeñadas en la misma tarea, podríamos hacer para mejorar la tarea? Y definitivamente el proceso en la primera parte de lo individual, pues tendrá que verlo cada uno y tendremos que estar muy atentos al nivel de yoga que tenemos, al nivel de participación del servicio, al nivel de entrega al servicio. Y en cuanto a la parte externa, entonces nos faltaría también llamativo como en las
señales Aviat recientes del mes anterior, como que nos legaban otra vez puntos muy indicativos de cómo podemos hacer la armonización de esas caras, cómo podemos hacer una forma de aproximación mayor, pero siempre manteniendo esa dimensión que Baba nos da. Ok. Definitivamente Ujú. tendríamos que estar muy en relación con todas las almas de toda la yagya de nuestro lado y de otros lugares, pero muy en relación con las orientaciones que Baba nos da. Bien, gracias. Hay otras dos preguntas. Una tiene un preámbulo antes de la pregunta. Dice, si Chip Baba solo vino 81 años de los 5000 del ciclo, queda claro que su función básica dentro del drama es la transformación del mundo de la edad de hierro a la edad de oro. Pregunta, dentro del drama, ¿cuál es la función de cada uno de nosotros como Brahmi? Es muy útil y muy trascendente también esa pregunta, ¿no? Como que nos dice, bueno, de 5000 solo 81 y estoy en los 81 años. Yo estoy. Es Pero muy, nos dejó legado, ¿cierto? así es, así es. Y entonces, claro, definitivamente lo que nos toca es revisar, bueno, yo en qué estoy, para dónde voy, qué es lo que quiero hacer. Mm, oh, Hacíamos hace unos años digamos, compartíamos una frase, ¿no? Que el mundo está cambiando, que algunos dicen, sí, definitivamente el mundo cambia. Otros hacen que cambie, ¿sí? Otros hacen que pase ujú. eso. Y otros después dicen, ¿qué pasó? Correcto, sí. Que nos toca Bueno, revisar en qué grupo estamos. ¿en qué grupo estamos? Bueno, aquí hay otra que creo que se asemeja a la primera. ¿Cuál práctica nos recomienda para prepararnos previo al servicio? La primera era cómo mejorar el servicio. Aquí es previo, cómo nos preparamos, ¿no? Previo a ejecutar ese servicio, hacer el servicio. Pues Baba Y nos da después queda una una guía. última pregunta que sería la final. Bueno, Ujú. pero en esa penúltima, entonces diríamos que Baba nos da la metodología. Primero estudien, luego mediten, luego inculquen. Y Hagan esas tres recordar. antes de servir, definitivamente. Eso Sí, es clave, que sí, ese nosotros es tenemos. bueno. Y lo que tú decías al comienzo, el recuerdo. Si nosotros previamente no lo recordamos a Él, no estamos combinados y que Él sea el que haga que nosotros hagamos, Así es. pues no nos estaríamos preparando, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Incluso meditar es eso, es recordar, es estar en Exacto, es recordar. Correcto. Bueno, la otra dice, Onchanti, brother Francisco, excelente resumen del comienzo, medio y actualidad de la Yagya de Baba. Bueno, los Brahmis con una meta y objetivo. Este es un comentario. Y Ajá. gracias, Baba. Es un comentario. Aquí hay otro. Si podemos hacer referencia a Bharat como nuestro país, ¿cómo podemos hacer de nuestro país rico? Mm, Bueno, desde el punto de vista espiritual, es muy interesante esa pregunta. Desde el punto de vista espiritual, ¿qué es la riqueza? No es tener más Correcto. cosas materiales, es tener menos necesidades y menos deseos, Ujú. pedir menos. Entonces, mientras estemos sintiendo más plenitud, más satisfacción a partir del yoga, mientras ejerzamos más las virtudes y comprendamos más que lo que buscamos detrás de las cosas materiales son consecuencias inmateriales, pues claro, vamos a ver que definitivamente vamos a hacer al país rico a partir de hacernos ricos. Ricos nosotros. Correcto. Sí, señor. Entonces ya las otras dos son reconociéndote con Baba, ¿no?
Excelente clase, excelentes reflexiones, muy profunda. Muchísimas gracias, hermano y Baba. Om Shanti. Entonces, esos fueron los comentarios y preguntas en este espacio tan rico, reflexivo, que fluye y que nos invita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo hacemos el servicio? ¿Y cómo quedamos después de ese servicio? ¿Cierto? Al mundo. Es Entonces, te agradecemos en nombre de todos y en nombre de Brahma Kumaris Colombia por esta valiosa reflexión. Y ahora, pues, invitamos a los que deseen prender su cámara para hacer una meditación de cierre y recibir el Dristi del hermano Francisco. Muchas gracias, hermano Francisco y Baba. Om Shanti. Muchas gracias a Baba, que es el que nos pone en este drama muy armónico y muy sabio y como en esa preparación para lo que viene. Muchos éxitos en esa preparación. Ujú. Gracias. Bueno, Om Shanti, gracias a Om todos Shanti. por asistir y recordemos esta cita de todos los jueves. Feliz día. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Om Gracias, Shanti. hermano Francisco. Qué bueno escuchar la voz también desde Bolivia y desde todas partes. Es definitivamente el servicio mundial. Muchas gracias. Saludos a Vilma, Gracias, hermano. Hasta luego. saludos a Ricardo y a todas las almas de Bolivia. Muchas gracias, Om Shanti, Daisy y Francisco. Om Shanti. Feliz día. Om Shanti. Gracias, Om Shanti.